Vamos a hacer un nuevo ejercicio y este es bastante interesante porque el bloque ya no está en un plano horizontal, sino que está en un plano que tiene una inclinación de 30 grados con la horizontal. El bloque tiene una masa de 10 kilos, sobre él actúa una fuerza de 100 newtons que lo empuja hacia arriba del plano y el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la superficie es de 0,1, no tiene dimensiones. Y como siempre tenemos que representar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque, hallar su valor y calcular la aceleración del bloque y también qué espacio habrá recorrido y cuál será su velocidad al cabo de 2 segundos. Así que vamos allá. Si recordáis, nosotros siempre dividimos los ejercicios en dos direcciones, la dirección de movimiento a la que llamaré X y la perpendicular al movimiento a la que llamaré Y. Fijaros que este bloque se va a mover deslizando sobre esta superficie, o bien hacia arriba o bien hacia abajo, pero deslizando sobre esa superficie, así que la dirección del movimiento va a ser esta, la paralela a la superficie inclinada, y la perpendicular pues será esta. Así que esas serán mis direcciones X e Y. Y ahora, una vez que tengo esto, vamos a ver si somos capaces de dibujar todas las fuerzas y calcular su valor. Como siempre, la primera fuerza que voy a dibujar es el peso del bloque, y el peso de un bloque siempre es vertical hacia abajo, es decir, que el peso del bloque va hacia abajo. Ahí tenemos el peso. Por otro lado, cuando el bloque está apoyado sobre una superficie, esa superficie ejerce una reacción sobre él que es la fuerza normal, y que se llama normal porque es siempre perpendicular a la superficie de apoyo, es decir, que la normal va en esa dirección Y. No es vertical la normal, es perpendicular a la superficie. Además tenemos un rozamiento. Y el rozamiento se va a oponer al deslizamiento del bloque sobre la superficie. Problema, que yo no sé si el bloque desliza hacia abajo o si desliza hacia arriba. No sé si por la acción del peso el bloque va a ir hacia abajo o si esta fuerza es suficientemente intensa para conseguir vencer a la componente del peso que empuja el bloque y hacer que el bloque suba hacia arriba. Antes de representar la fuerza de rozamiento, vamos a ver cuánto valen las componentes del peso y, una vez que las sepamos, decidimos. Entonces, como siempre, nosotros utilizamos fuerzas que van o en la dirección del movimiento o en la perpendicular, y si alguna fuerza de nuestro sistema no va en esas direcciones, la descomponemos. En este caso, el peso no va ni en la dirección del movimiento ni en la perpendicular. Tiene ahí un cierto ángulo que no sabemos cuál es. Bueno, realmente sí lo sabemos, porque este ángulo de aquí, por geometría, este ángulo vale lo mismo que este, que son 30 grados. Aquí tendremos la componente Y del peso, la voy a llamar PI, y aquí tendremos la componente X del peso, que la voy a llamar PX. Y por trigonometría sabemos que el seno de este ángulo, que son 30 grados, será el cateto opuesto. Si os fijáis en este triángulo, el cateto opuesto vale lo mismo que PX, entre la hipotenusa, que es el peso, con lo cual PX es P por el seno de 30. Es decir, bueno, ahora lo calculamos. El coseno de 30 grados será el cateto contiguo a ese ángulo, el ángulo era este, el cateto contiguo es PI, entre la hipotenusa. Y de aquí obtenemos que la componente PI del peso es P por el coseno de 30 grados. Ya de paso, el peso era masa por gravedad, es decir, 10 por 9,81, 98,1 newtons. Así que esto será 49,05, 84,96. Así que ahora, que ya sé el valor de las componentes Px y Pi,
que van en la dirección del movimiento y en la perpendicular, ya puedo saber hacia dónde se va a mover el bloque. ¿Por qué? Porque hacia abajo de la rampa tira la fuerza Px, que vale 84,85 newtons redondeando. Pero hacia arriba tira esta fuerza F, que vale 100 newtons, es decir, es mayor la fuerza F que la fuerza Px, con lo cual el bloque se va a mover hacia arriba y el rozamiento, la fuerza de rozamiento, va a ir hacia abajo. Para calcular el resto de las fuerzas voy a hacer lo de siempre. En el eje Y, este eje, no va a haber movimiento, el bloque no va a separarse de la superficie de apoyo, solo se va a mover en paralelo a ella, se va a mover deslizando sobre ella. Así que como en el eje Y no hay movimiento, voy a aplicar la primera ley de Newton, ya que no va a haber aceleración. Esa ley dice que la fuerza resultante es 0, 0 newtons, ya que la aceleración es 0 metros segundo al cuadrado. Si la aceleración es 0, la fuerza es 0. Así que vamos a ver, la fuerza resultante en el eje Y es, y vamos a ver, para un lado tenemos la normal, que va en el sentido, bueno, hacia arriba, y en sentido opuesto tenemos el peso en Y, por eso se restan. Y la combinación de ambas debe ser 0 newtons, con lo cual el peso en Y tiene que tener el mismo valor que la normal, o la normal lo mismo que el peso en Y, es decir, 84,96 newtons. Así que ya sabemos que la normal vale también 84,96 newtons. Conociendo el valor de la normal y el coeficiente de rozamiento, podemos calcular la fuerza de rozamiento, que no está en el eje Y, pero aprovechando ya la calculamos. Es mu por la normal. Así que será 0,1 por 84,96, es decir, 8, redondeando, 8,5, 50 newtons. Para no utilizar demasiados decimales, redondeamos. Así que ya tenemos representadas todas las fuerzas, ya conocemos el valor de todas las fuerzas y podemos calcular la aceleración del bloque. ¿Cómo? Aplicando en el eje X la segunda ley de Newton. Ya que en ese eje sí va a haber aceleración, esa ley nos dice que la fuerza resultante en el eje X será igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante en el eje X es fuerzas que van a favor del movimiento. Fijaros que el bloque se va a mover hacia arriba, con lo cual a favor del movimiento será la fuerza F, en contra del movimiento será Px y será también la fuerza de rozamiento. Eso tiene que ser igual a masa del bloque por la aceleración. Con lo cual, 100 newtons menos Px, 49,05, perdón, menos la fuerza de rozamiento, que es 8,50, será igual a la masa del bloque, que es 10, por la aceleración. Y de aquí obtenemos que la aceleración tiene un valor de 4,25 metros partido de segundo al cuadrado. Nos piden que calculemos cuál será la posición del cuerpo al cabo de 2 segundos. Pues bien, este bloque va a seguir un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se va a mover en línea recta por este plano inclinado con la aceleración que acabamos de calcular. Y podemos aplicar la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es posición igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Elegimos nosotros nuestra referencia para los desplazamientos, así que voy a suponer que está en la posición inicial 0. Así que esto será 0, la velocidad inicial será 0 porque inicialmente estaba en reposo, y así obtenemos que la posición será igual a un medio de la aceleración, que es 4,25, por el tiempo, que eran 2 segundos, elevado al cuadrado. Y obtenemos que estará en la posición x igual a 8,50 metros. Es decir, que el bloque se habrá movido 8,5 metros en el transcurso de esos 2 segundos. Si queremos calcular su velocidad, que también nos la preguntan, pues igualmente en el movimiento uniformemente acelerado la velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. La velocidad inicial era 0 porque estaba en reposo, así que será 4,25 por 2, 8,50 metros por segundo. Ese será el valor de la velocidad.